Bienvenidos a este espacio de entrevistas. Esta semana Entrevistados recibe en este plató a Alejandro Kravietz Rodríguez, director del Festival Internacional de Cine Documental Miradas DOC, que se celebra en el sur de la isla de Tenerife, concretamente en el municipio de Guía de Isora. Señor Kravietz, bienvenido. Bienvenido. Cuarta edición de Miradas DOC, este año 44 documentales en el festival. ¿Qué es Miradas DOC? Miradas DOC es un festival de cine documental que aspira a recorrer a través de ese género que en los últimos años está en verdadero auge e informando además, yo creo que de una manera muy central, al cine de ficción también. Muchas veces vemos películas que están utilizando los recursos del cine documental, pero que en este caso trata, como digo, de establecer un recorrido por el panorama social, por el suceder social, por la salud social del planeta, a través de un género que trabaja con la realidad y en aquellos territorios que a día de hoy están tanto en vías de desarrollo como en espacios emergentes o incluso en países del tercer mundo, para ofrecer a la mirada occidental un poco más de espesor, de complejidad en el análisis, puesto que cuando la mirada occidental, cuando los medios de comunicación ofrecen información sobre territorios como África, normalmente la mirada es una mirada conmiserativa, una mirada a la búsqueda de la tragedia, a la búsqueda de la guerra, del hambre, de aquellos elementos que se supone que informan esa realidad de manera completa, y sin embargo la ciudadanía de esos territorios vive habitualmente en otro régimen de existencia, mucho más positivo, más confiado en el progreso de las cosas. A ese ciudadano es al que hemos querido llegar a través del festival, para que cuente otra historia, para que cuente otro mundo. Y fundamentalmente ese es el objetivo esencial, la línea ideológica del festival estaría ahí, en abrir la mirada hacia esos territorios, pero en una imagen que nos viene dada desde esa ciudadanía directamente. Se refería a lugares como África. Hay infinidad de países que están representados en Miradas DOC. Exacto, si nosotros trabajamos fundamentalmente con 3 continentes, África, Latinoamérica y Asia, cada uno con su propia circunstancia, incluso también cada vez más, y con la crisis eso se ha acentuado, con territorios en los que hay una situación social compleja, insertos dentro del primer mundo. Esto hace que el panorama que se abre ante un festival de esta índole abarque una cantidad enorme de países. Cada año nosotros recibimos una media de 1000 películas que proceden también de media entre 90 y 100 países diferentes, a veces países tan alejados de los centros informativos como puedan serlo Belice o Burkina Faso, es decir, y sin embargo son países en los que se está produciendo cine documental de cierta calidad, y nos llegan películas de todos esos territorios para finalmente tener una selección entre 40 y 45 películas que son las que proyectamos en la sección oficial cada año. De hecho, el tema de la inmigración ilegal también está presente este año en el festival, con películas como Semillas que el mar arrastra, ¿no? Sí, es una de las preocupaciones fundamentales de las ciudadanías de esos territorios, el movimiento de personas alrededor del planeta. Evidentemente hay un reparto injusto de las riquezas en estos momentos. Occidente concentra la mayor parte de los recursos de los que disponen los seres humanos, y en paralelo a eso, en los últimos años se ha producido una democratización de los sistemas de información que hace que la ciudadanía de los países más desfavorecidos no quede, como sucedía antes, alejada de los centros de información. Se recibe la información y evidentemente la información que se recibe actúa, imanta a los ciudadanos, y se producen fenómenos migratorios en todo el planeta. Nosotros no queremos concentrarnos exclusivamente
en lo que sucede con la emigración en Canarias. Esos fenómenos se dan en el interior de China de una manera muy virulenta. La gente llega a las grandes ciudades a la sombra de un desarrollo que está siendo realmente brutal en lo que hace referencia a la pérdida de valores y de derechos humanos. Hemos tenido a lo largo de la trayectoria del festival varias películas sobre ese fenómeno, sobre los fenómenos migratorios en el interior de Asia. Interesantísimas películas sobre la migración de Sudamérica hacia Norteamérica. El año pasado, sin ir más lejos, teníamos el documental La Frontera Infinita, un documental mexicano que hacía un seguimiento de casi 1 año y medio de unos guatemaltecos camino de Norteamérica, haciendo el camino a pie, recorriendo medio continente, y una película absolutamente emotiva porque se convierte en una especie de camino de Santiago de la economía, que la gente espera llegar al final a un espacio de salvación y confiados en ese espacio, pues recorre un camino que está lleno de penurias, ¿no? Por lo tanto, los fenómenos migratorios son un fenómeno planetario en estos momentos y el festival está obligado a registrarlo y, como digo, desde la perspectiva de los que migran y no desde la perspectiva occidental. Ese fenómeno de la penumbra, de esos problemas que estamos pasando en esta crisis mundial, que lo abarca todo y que está presente en casi todo, también está presente, supongo, en el cine documental, ¿no? Sí, los efectos de la crisis se notan, pero se notan sobre todo porque producen un acercamiento de determinadas sensaciones del público occidental hacia problemas que ya estaban presentes en los otros territorios. Una sensibilización progresiva, digamos. Exactamente. Al sentirse cercano, ¿no? Ese fenómeno de la empatía. Claro, precisamente porque, como digo, son los ciudadanos de esos territorios los que nos cuentan su historia directamente, inmediatamente se establecen vínculos, relaciones entre la vida cotidiana de un ciudadano occidental y las suyas, porque finalmente si se limitara el número de artefactos que nos rodean para hacer la vida teóricamente más cómoda o más fácil, los problemas que hay que solventar en esos territorios se parecen mucho a los nuestros y son de una variedad además infinita. Es decir, no en todos los territorios que abarcan Miradas Doc hay una lucha por la supervivencia. Hay territorios, Latinoamérica tiene la supervivencia más o menos garantizada, aunque ha habido fases en últimos años en Argentina, por ejemplo, muy alarmantes, pero lo cierto es que el ciudadano latinoamericano tiene la comida puesta, pero hay otros problemas en cuanto se solucionan esos de formación, de actividad laboral, de dignidad en el trabajo y demás. Son muy variados. En el caso de Asia, por ejemplo, hay una influencia muy grande del islamismo en estos momentos, pero que es una influencia que trasciende fundamentalmente hacia Occidente. En realidad, cuando uno analiza los documentales que nos llegan, por ejemplo, de Irán o los que llegan de Irak, incluso, un país en guerra, pues la ciudadanía está llevando adelante una vida mucho más similar a la nuestra, de la que cabría pensar en un análisis obtenido exclusivamente a partir de lo que aparece en los telediarios, ¿no? Porque efectivamente hay una estructura de poder en Irán de estirpe fanática, pero la ciudadanía vive con una libertad enorme. Hay una enorme cantidad, por ejemplo, de mujeres documentalistas en Irán haciendo un trabajo muy interesante y el a priori occidental hacia Irán es que la mujer está condenada a un ostracismo brutal, y sin embargo tiene una participación cultural muy grande. En los territorios en los que no hay democracia, la ciudadanía se acostumbra a buscar herramientas que le permitan sortear las leyes, y los países islámicos son un buen ejemplo de ello. Quizá tenemos una visión muy limitada, ¿no?, de esos países. Extremadamente limitada, pues porque el periodismo ha incurrido en una falta, a mi modo de ver, grave, que es la aceptación de criterios temporales que dominan toda la profesión. Son 20 segundos o son 36, hay muy poca capacidad
para la sutileza en 1 minuto y medio, y por lo tanto se va a los grandes trazados de la realidad, pero esos grandes trazos de la realidad dejan fuera un montón de opciones de información que son también interesantes y que son las que de alguna manera festivales como el que nosotros estamos haciendo en Guía de Isora pues tratan de paliar. Que Miradas Doc no tiene fronteras, digamos, es indiscutible. De hecho, el festival arrancó con la proyección de un documental que es Mundo Alas, donde está presente pues actores, personas con discapacidad, ¿no? Exacto, Mundo Alas es un documental que cuando nos llegó al proceso de selección, cuando lo inscribieron en la página web del festival, cuando lo vimos pensamos inmediatamente que debía ser la película de apertura, porque es una película que no trata sobre la discapacidad, trata sobre las personas. Y la discapacidad desaparece a los 5 minutos de la película, y uno no es consciente de que está tratando en la pantalla con personas discapacitadas, sino con personas con unos talentos magníficos para la música. La película es una gira de León Gieco, un cantautor argentino relativamente conocido en España. Muchas de sus canciones se han sido interpretadas por los cantautores españoles, la más conocida probablemente sea Solo le pido a Dios, pero en Argentina y en Latinoamérica es un hombre que tiene un enorme prestigio musical, y monta una gira con un grupo de virtuosos de diferentes instrumentos, con cantantes que se caracterizan porque tienen una discapacidad, más todo tipo de discapacidades, de manera que no es solamente un documental sobre los ciegos, hay diferentes tipos de discapacidades que quedan inmediatamente borradas en la pantalla. La película fue un éxito tremendo, la gente interrumpía la película para aplaudir. Eso es difícil que suceda con una película de ficción. Los 2 directores que nos visitaban, la película tiene 3 directores, pues Fernando Molnar y Sebastián Schindel, estaban muy emocionados con la proyección, con la acogida del público, y luego hubo una apoteosis final de aplausos de todo el largo de los créditos. Quedaron muy emocionados, y el público también. Yo creo que fue un momento de los más intensos que se han vivido hasta ahora en el festival, y ha gustado mucho precisamente por eso, porque no es una película sobre la discapacidad, sino una película que atenta contra el consenso de que existe la discapacidad. Realmente la película pone de manifiesto que son, evidentemente, que la discapacidad es un régimen de dificultad mayor para llevar ante una existencia, pero que puede ser vencido con talento. Exactamente. Hemos hablado de otros países, de muchísimos temas, pero este año el festival ha abierto una sección específica también para cine documental canario, ¿no?, de nuestras islas. Sí, siempre hemos tenido el festival reúne 5 eventos diferentes, que podrían hacerse en tiempos diferentes también, pero que se concentran durante una semana en noviembre. Desde el principio, en la parte de festival propiamente dicha, hemos trabajado con 3 premios diferentes: un premio internacional, que a su vez se divide en largo, corto, ópera prima, un premio nacional y un premio canario. Siempre nos ha preocupado mucho tener el mejor documental canario en el festival, de cualquier temática, no solamente social. Este año sí hay alguna diferencia en otro de los eventos que reúne el festival, que es el mercado de cine documental. Tenemos uno de los mercados más potentes que hay en España en el ámbito del cine documental en estos momentos, y el único también en España a nivel nacional que trabaja de manera mayoritaria con producciones hechas en el sur. De hecho, sí, discúlpeme, sí. Si no recuerdo mal, este año las productoras que optan a ese mercado son hasta 50, no sé si más. Y más aún. Este año lo que hemos hecho es abrir dentro de ese mercado, en el que invitamos a compradores de las principales televisiones europeas, americanas y asiáticas, que tienen verdaderas ventanas al documental, a que vengan a ver nuestro catálogo. Preparamos un catálogo
catálogo unas 200 películas muy bien seleccionadas de 3 continentes muy difíciles de perseguir. África no tiene canales de distribución reconocibles, los estamos creando de alguna forma, estamos tratando de contribuir a la creación de esos canales con este festival, porque no los hay que ir en un puerta a puerta casi artesano a buscar las películas allá. No hay, en muchos países no hay cinematografías nacionales a las que acudir para obtener información. En otros casos, cuando los hay, no son los interlocutores adecuados, porque los países tienen regímenes políticos que no permiten la libertad necesaria para que se exprese una cinematografía tal cual la conseguimos en Occidente. De manera que nosotros hemos hecho ese esfuerzo, presentamos un catálogo y evidentemente ese esfuerzo está obteniendo un cierto reconocimiento internacional, porque se sabe que aquí se puede venir a comprar documental africano con cierta garantía de éxito y que no hay que perseguirlo directamente en África, sino que se ofrece ese catálogo en un destino turístico conocido, con un buen clima, un lugar agradable como es Guía de Isora, y por lo tanto está teniendo éxito en esa medida la convocatoria. Lo que hemos hecho este año es introducir un pase VIP para las productoras canarias a ese mercado, de manera que tengan la posibilidad de tener un acceso a un mercado real. En un principio nosotros lo teníamos abierto para productoras internacionales que venían aquí a vender sus películas, y ahora entra también el audiovisual canario y lo han aceptado de maravilla. Yo creo que es una buena experiencia, porque no hay en Canarias hay un buen cine documental en nuestro campo, hay cada vez más productoras. El gobierno de Canarias acaba de sacar este proyecto no de ley que convierte al sector audiovisual en un sector estratégico. Sí, se están dando pasos interesantes, pero había pocas experiencias de mercado real, y nosotros hemos querido servir en este caso como una herramienta para introducirse en un mercado en Canarias sin tener que viajar fuera y saber cómo se mueven las cosas cuando no intermedian subvenciones, ¿no? Y yo creo que va a ser una experiencia muy positiva. Se han inscrito, creo que hay 110 productoras, unas 40 canarias y el resto de fuera. Yo creo que es un éxito muy grande del mercado este año. Bueno, Miradas Doc, digamos que encierra muchísimas actividades, es un foro, existe el foro de las miradas, donde ahí se plantean numerosos temas relacionados también con los temas de actualidad, con lo que le preocupa al ciudadano de a pie, ¿no? Sí, nosotros en la estructura del festival tenemos la sección a concurso, de la que ya hablé hace un momento, pero luego tenemos unas secciones informativas. En esas secciones informativas, que son las que dan lugar al foro, se invita siempre a la cinematografía documental de alguno de los continentes de referencia, de un país, de uno de los continentes. De manera que por el festival ha pasado ya Palestina, Sudáfrica, Senegal, Burkina Faso, México, Argentina, Uruguay, Filipinas, Irán. Este año los países invitados son Egipto, por el continente africano, Brasil e India. Alrededor de esas muestras se montan foros con documentalistas de esos países que vienen a contar, en un principio, de alguna manera casi que los engañamos, su experiencia cinematográfica, porque esa es su profesión y eso de lo que saben, pero rápidamente esas charlas se convierten en preguntas acerca de su sociedad, de su manera de vivir, de las diferencias culturales, porque realmente eso es lo que interesa al público que tenemos allá. Se montan realmente muy hermosos diálogos, ¿no? El año pasado con Irán fue muy hermoso, porque además los 3 documentalistas iraníes que habían sido invitados por su cine exclusivamente nos dieron la sorpresa de que hablaban español, los 3, cuando es imposible encontrar un director de cine español que hable persa. Sí. Estoy seguro que no hay ninguno. Sin embargo, hay una curiosidad y una vocación de cultura en Irán que pasa completamente desapercibida a los medios de comunicación y que sorprendió muchísimo al público. Nosotros incluso ya habíamos preparado 2 traductores, intérpretes para poder llevar adelante la sesión, y no fueron necesarios, ¿no? Pero gente que no había sido contactada, no sabíamos que hablaban español, y sin embargo los 3 es toda una bofetada sin mano al público occidental, que piensa en los iraníes como unos bárbaros, unos fanáticos y demás, y realmente hay una enorme distancia entre la ciudadanía y el esquema de gobierno en el que viven. Además, en el festival pues imparten talleres donde incluso los alumnos pues tienen la oportunidad de grabar o tener una experiencia documental que luego pues puede verse plasmada en los trabajos que realizan, ¿no?, al final del festival.
Sí, es otra de las líneas que siempre hemos querido trabajar. El festival surgió con mucha ambición, ¿no? Porque queríamos favorecer la difusión del cine de esos territorios, queríamos favorecer la concienciación, la sensibilización de la que hablaba antes, queríamos favorecer la distribución y la producción a través del mercado, y por último queríamos favorecer la formación, ¿no? Son 5 ejes que están en la estructura de cualquier sistema de cooperación, y por lo tanto siempre hemos pensado el festival de una manera muy cooperativa. En el ámbito de la formación tenemos cada año 3 talleres. Quizá para el año próximo podamos tener alguno más, porque hay una demanda más grande de la que podemos asumir, y el año que viene se termina un albergue juvenil en Guía de Isora que nos va a permitir contar con más aulas y con un sistema alojativo para talleristas muy interesante en ese albergue, que se une al núcleo que forma centro cultural y auditorio, alrededor de la misma plaza, del mismo espacio, lo que lo hace muy cómodo para un festival de estas características. Y tenemos siempre 3 talleres, uno de naturaleza más o menos teórica. Este año, por ejemplo, viene una documentalista, socióloga mexicana, Mercedes Moncada, que va a dar un taller sobre la producción en el cine documental, un apartado que se trabaja poco en las escuelas y que yo creo que es muy interesante, sobre todo en una estructura como el audiovisual canario. Tenemos uno práctico, que este año es sobre fotografía. Lo va a impartir Pablo Rosso, uno de los directores también de películas conocidas como REC, ¿no? Exactamente, director de fotografía de REC, y una personalidad en el cine y en la fotografía fija también, ¿no? Es decir, un gran fotógrafo. Claro, eso pone en contacto a los estudiantes de imagen y sonido, a los aficionados, a los profesionales, con gente de primerísimo nivel en el mundo. No hay muchas oportunidades, es decir, en estos momentos, para bien o para mal, la universidad en Canarias no puede contratar a esta gente porque no pueden pagar los cachés que solicitan. Entonces hay pocos lugares. Si no hay una estrategia de este tipo, es difícil que gente de tanto prestigio pueda estar en contacto con el audiovisual de Canarias en formación. Además, por aquí han pasado gente como Patricio Guzmán, como Javier Riollo, documentalistas de primera línea, los talleres. Y por último tenemos un taller que es por invitación, no por matrícula, a la que se invita a diferentes escuelas de imagen y sonido para que formen equipos de 5 personas que desde el primer día de festival hasta el último tienen que rodar una pieza documental de 5 minutos sobre algún aspecto del municipio de Guía de Isora, que se estrena el último día de festival en un acto también muy bonito, que es el documental en la plaza, al aire libre. Se pone el documental en la plaza y luego los 3 cortos que a lo largo de la semana han estado elaborando los chicos de las escuelas. Ese taller ha tenido mucho éxito, incluso el año pasado tuvimos una escuela colombiana que se pagó su billete para venir a hacer el Doc Express. Aquí lo coordina normalmente Emilio González, que es un productor de larguísima experiencia en Canal Plus, en diferentes medios, fue el creador de Doc Amateur. Entonces es gente con mucha preparación y realmente los chicos están entusiasmados a la hora de participar, buscando recursos, posibilidades de rodar a lo mejor una salida de un puerto en un remolcador para rodar la isla desde fuera, las cosas que necesitan. Es un ejercicio de práctica diaria muy interesante, muy divertido, y que de alguna manera cambia su perspectiva sobre la profesión que luego van a desempeñar. Yo creo que está siendo de las cosas más positivas del festival. De hecho, bueno, Televisión Canaria, esta casa, ha estado presente en esas grabaciones, ha estado en contacto con los alumnos en ediciones anteriores y sí que hemos también respirado esa ilusión y la oportunidad de los alumnos. Comentaba antes, no existen demasiadas oportunidades de tener un contacto cultural tan amplio con el cine documental, con figuras tan relevantes. Se echa de menos más infraestructura en Canarias, la posibilidad de realizar no solo Miradas Doc, sino otros festivales similares con contenidos de este tipo. Hombre, yo creo que sí, nosotros estamos cumpliendo. Nuestra vocación siempre ha sido, primero, yo creo que además siempre, a lo largo de la tradición cultural de Canarias, los proyectos más interesantes son aquellos que se han pensado siempre con una vocación europea o internacional, pero como mínimo europea, nacional, regional, insular y local, ¿no? Es decir, en esa cadena, y no al revés, no de lo local
hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, porque es la manera de entrar en el diálogo de la cultura, ¿no? Esa es la fórmula. Yo creo que estamos respondiendo en una de las múltiples facetas que ofrece el cine, y que estamos respondiendo bien, no solamente para Guía de Isora o para Tenerife, sino para Canarias y para la península, como mínimo, ¿no? Es decir, se está ofreciendo un festival de una calidad. Nuestro palmarés ha visitado este año muy diversas regiones. Hemos estado en Berlín con el Instituto Cervantes y los Cines Babylon ofreciendo una jornada sobre el palmarés latinoamericano de Miradas Doc y el palmarés canario, que siempre cuando salimos fuera exigimos que haya una jornada de documental canario allí donde vayamos, para darlo a conocer, y genera además muchísima curiosidad porque subvierte la imagen de Canarias, el documental canario. Canarias es un territorio conocido, por suerte, un territorio por el que al cabo del año pasa mucho mundo, mucho turista, mucho migrante. Hay una riqueza enorme de posibilidades de diálogo con el otro, mucho mayores que en Guadalajara o en Soria, ¿no? Es decir, eso es evidente. Y por eso Canarias es un territorio conocido, pero es conocido por sus playas, por su sol, es decir, es conocido a través de determinados tópicos. Cuando el público de Berlín este año vio los documentales canarios, que algunos trataban sobre el ámbito rural, pues la imagen de Canarias, de sol y playa, se deshacía completamente y se creaba una nueva imagen con mucho más espesor, que despertaba mucha curiosidad. Pero en Canarias pasa esto, pasa lo otro, pues no lo sabíamos, ¿no? Es decir, muchas veces no se sabe ni siquiera que hay universidad, ¿no? Entonces, la imagen, yo creo que está dando el festival en el exterior, es una imagen perfectamente coherente con la que pueda dar cualquier otro. Entonces hemos pensado siempre de esa manera. Ahora bien, yo sí creo que sí que es necesaria más infraestructura en Canarias. Nosotros estamos haciendo Miradas Doc en Guía de Isora, en primer lugar porque desde el ayuntamiento ha habido un apoyo fundamental para el proyecto desde el principio. Cuando el proyecto era una locura, ya se apoyó desde el ayuntamiento, y eso hay que agradecerlo. Pero además porque el ayuntamiento, el municipio ha sabido crear una red de espacios culturales que permiten la celebración de un festival de esta índole, con cientos de invitados, con muchas películas, con muchas actividades en paralelo, que en otros municipios no sabríamos dónde hacerlos. Habría que ir a alquilar espacios privados durante unos días para poder llevar adelante. Es decir, yo creo que eso sí, que hay que cuidarlo. Tampoco creo que el modelo deba ser la creación de infraestructuras culturales, porque sí, infraestructuras culturales que lleven en su proyecto, sí, que lleven en su proyecto su proceso de gestión, porque si no se pueden cometer muchos desmanes e inversiones innecesarias. Si hay hasta 60 para construir el edificio, hay que saber que cada año ese edificio va a consumir 40 para que esté bien gestionado, para que haya contenidos ahí, ¿no? Pero creo que sí que esa es una asignatura que en cierto modo está pendiente y que quizá, no sé si debo o no, pero pienso que de alguna manera un proyecto como este contribuye a afirmar, es decir, que se puede y que se debe tirar por ahí, por ese camino. Nos queda poquito tiempo, podríamos estar hablando muchísimo de Miradas Doc. A mí me gustaría que un poco como resumen, pues, recordaras un poco qué evolución ha llevado el Miradas Doc desde los 4 años que lleva en funcionamiento, y un poco cuál es el futuro que se plantea de cara a este festival, pues con una proyección internacional muy importante. Bueno, el festival surgió como una propuesta casi exclusiva del ayuntamiento, apoyando un proyecto de la gente del cine documental de las islas, que fue bien recibido y se creó desde el principio con mucha ambición. Es decir, no nos hemos visto obligados a introducir ninguna pata nueva en el festival. Ya desde el principio de la primera edición tuvimos festival, tuvimos mercado, tuvimos foro, tuvimos talleres. La única que se ha añadido ya a partir del segundo año fue una actividad de mañana para institutos de bachillerato, para estudiantes de eso, que es lo que llamamos Enseñandoc, que es se selecciona de todas las películas seleccionadas para el concurso, una película especialmente adecuada para estudiantes
adolescentes, para jóvenes, y la película se viene a ver al festival en compañía del director y de algunos de los protagonistas de la película. Que eso, el contacto con el protagonista de una película de ficción, sabemos cuál es, cuando llega el actor y la enorme fama que tiene, pero el contacto con el protagonista de una película documental, que es una persona real, que hemos visto en su casa haciéndose la comida o lo que sea, cuando llega al cine, es tremendo. Pues Alejandro, no tenemos más tiempo, queremos darte las gracias por supuesto por estar aquí con nosotros en nuestro plató. Alejandro Kravietz, director del Festival Internacional de Cine Documental Miradas DOT, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes los veo entrevistados. Gracias por estar ahí.